Y a propósito de historias, hoy asomó un dato que es inquietante por donde se lo mire. Bueno, fue Alberto Fernández el que instaló en algún sentido un debate que ya se venía dando respecto de la caída en la compra de medicamentos, pero dijo, reaparecieron en nuestro país enfermedades, la tuberculosis, la viruela, el sarampión, que tienen que ver con la mala atención médica y el faltante de vacunas. Claro que sí, con el recorte en los programas de vacunas, pero además hay también otros estudios que dan cuenta del consumo privado, más allá de lo que pase en la salud pública, de cómo los particulares empezamos a retroceder en el consumo de medicamentos, a veces hasta interrumpiendo tratamientos médicos. Y la Universidad Católica Argentina, la gente del Observatorio de la Deuda Social, preparó un informe que da cuenta justamente de cómo cayó la compra de medicamentos entre los hogares más pobres, y nosotros nos ponemos en contacto con una de las autoras de ese informe. Le damos la bienvenida a Solange Rodríguez, quien es doctora en psicología e investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Solange, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Bien, tratando de comenzar a hilar esta situación. Hablábamos días atrás con un farmacéutico que ya asumía esta realidad y él decía que la gente nos pregunte a nosotros cuál es el medicamento que debe dejar de comprar. Y daba en caso, por ejemplo, de aquellos que compraban medicamentos contra la acidez y otro por la presión alta. Y la gente dejaba el de la presión alta porque decía que prefería lo de la acidez y él le decía, bueno, viví con acidez pero cuídate del otro. Digo, es una manera de asumir una crisis que se ha instalado, que tiene base en lo económico y que impacta de lleno en la situación de la salud. Sí, igual cabe aclarar ciertas cuestiones, ¿no?, con el tema de la medicación. Los argentinos tenemos un efecto de consumos de medicamentos que no necesariamente son por prescripción médica. Muchos de los medicamentos que se consumen también son como efecto del autoconsumo o la automedicación. Nosotros no estuvimos relevando precisamente esto, pero estos datos sí los sabemos en función de otros estudios que se han hecho, ¿no? Y en este sentido, la pregunta que nosotros referimos era con respecto a la situación económica, la situación de crisis, ¿no? Hasta qué punto ha impactado en lo que es una falta, digamos, de continuación de un tratamiento, y no poder comprar o acceder a estos medicamentos en función de la crisis. Paradójicamente, lo que nosotros observamos es que la medicación en realidad no está en el informe, lo saqué en forma posterior en función a una pregunta que me hicieron en otro medio, fue que las personas mayores, o sea, que son habitualmente las que son más dependientes de determinados tratamientos de medicamentos por enfermedades crónicas o por el deterioro propio de la salud, son las que han persistido más en la compra, son los que menos han dejado de comprar, ¿no? Como sí, que pese a esto de que la crisis afecta a muchos jubilados por sus pocos ingresos, digamos, en comparación a lo que es la proporción de otra población, los jubilados o la gente mayor son los que menos han recortado el acceso a medicamentos. Que eso también nos deja un poco pensando en poder evaluar esto de qué tipo de medicamentos son los que se han recortado, ¿no? Que si han sido los que se continúan en un tratamiento o si son propiamente medicamentos que pueden llegar a ser suplantados por otros o no necesarios. ¿Y qué sospecha tienen al respecto? Bueno, esto, ¿no?, que calculamos que también tiene que ver con una medicación no específica, pero no, esto es lo que no tengo la información, eso no lo pudimos relevar. Sí, lo que podemos relevar es que frente a la crisis, el haber dejado de comprar un medicamento, el haber dejado de asistir a un médico o a un odontólogo por problemas económicos, o sea, referidos a no tener los ingresos o el dinero, es sustancialmente distinto entre lo que serían las personas pobres y no pobres. Las personas pobres
casi la mitad de ellas fueron las que dejaron de poder comprar un medicamento, ¿no? O sea, no pudieron acceder a un medicamento. Y las distintas alternativas de búsqueda de ayuda, que lo que también evaluamos es si fueron ayudas a través de alguna organización civil, si fue a través de un organismo estatal o social, que muchas veces se buscan estas vías a los fines de continuar con un tratamiento. Claro, Solange. Esto digo porque mayormente, y la diferencia es notoria entre las personas que mejor poder adquisitivo tienen de las que no. O sea, 1 de cada 10 no pobres contra el 50% de los pobres que dejaron de poder acceder a un medicamento. Claro, lo que ustedes estuvieron relevando en este informe no es solamente la compra de medicamentos, sino también la consulta al médico, esto de llegarse hasta el consultorio, pagar la consulta. En esto también hay un cambio, digo, la gente dejó de hacerlo. Sí, el no haber podido ir al médico, ¿no? O sea, lo que en el informe, que si quieren pueden acceder, todos los que quieran, están disponibles en la plataforma de UCA-Eduar/observatorio. Lo que ustedes pueden ver es todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, con el estado de salud, con la atención en salud y con la cobertura de salud. Digo esto porque también nosotros tenemos un sistema de salud sumamente fragmentado y que no en todos funciona de la misma manera lo que es la accesibilidad, la cobertura en un medicamento, la prestación, la calidad de la atención, el tiempo de espera para la atención, ¿no? Y lo que notamos es esta diversidad. Si bien el derecho a la salud está garantizado en nuestro país desde desde el Estado, los distintos formatos de cobertura de salud que tenemos es lo que van variando en función de del poder adquisitivo y lo que hace a las distintas prestaciones y lo que sería la mejor calidad de atención. Solange, ¿qué parte de la población más o menos tiene cierta cobertura en salud? Bueno, el estudio que nosotros realizamos, el que estamos charlando en este momento, refiere a lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires. Bien. Es decir, Ciudad de Buenos Aires y cordón del conurbano, primer y segundo cordón del conurbano, diferenciando en lo que sería norte, sur, oeste. Lo que nosotros observamos, los datos también están en los informes anuales, o sea, si quieren también tener el dato anual país, están. Pero lo que nosotros observamos es que aproximadamente lo que sería el acceso o la atención exclusivamente pública, o sea, los que refieren a haberse atendido en un sistema exclusivamente público, es aproximadamente 3 de cada 10 personas, el 30%. Si bien las diferencias se van dando según distintas características. Bien, bueno, un dato importante para terminar, de entender la relación de la población con la salud y la atención. Solange, gracias por la comunicación, te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la situación de la salud, la gente que deja de comprar medicamentos o de seguir y continuar los tratamientos. Sí, la gente que se va también del sistema privado de salud por el aumento de las prepagas o la gente que se va de la obra social porque perdió el trabajo. También son consecuencias de la crisis económica que en el marco de un área de salud pública desfinanciado, bueno, termina agravando la situación porque terminan colapsando el sistema. Digo, en los hospitales donde faltan médicos, donde faltan insumos y cada vez se agrega más gente, la situación es crítica. Jazmín, ¿cómo ves el tema? Sí, me parece que, bueno, venía escuchando ahí atentamente los comentarios de Solange. Nosotros por ahí al trabajar dentro de mi profesión trabajo mucho con niños y en muchas ocasiones con niños en situaciones de mucha vulnerabilidad económica, ni hablar, en el jardín comunitario del cual formo parte. Muchas veces por ahí está la necesidad de que los niños hagan algunas consultas cuando nosotros vemos en el jardín de que los chicos están con algún catarro o sentís cuando está el pecho tomado y avisás a la mamá y la mamá te dice, mirá, saqué un turno, pero tengo turno para dentro de un mes. Claro. ¿Sí? Entonces,
bueno, algunas veces tenemos la posibilidad, por los contactos que tenemos, de tratar de conseguir un turno antes, pero si no hay que esperar un mes para arreglar un pecho de una criatura de 3 años, que imagínense las condiciones en las que puede llegar al mes. Entonces, bueno, estamos viendo ahí como que esa atención primaria de la salud está como muy golpeada, me parece, y eso por supuesto que termina perjudicando muchísimo, ni hablar del desarrollo de la infancia, ni hablar, como decía Solange, también en los ajustes que tuvieron algunos de los medicamentos que toman nuestros abuelos, ¿sí? A ver, el PAMI hizo algunos recortes, en vez de cubrir el 100% de los medicamentos, está cubriendo un menor porcentaje, y los jubilados que cobran la mínima, uno no se puede explicar los malabares que hacen para poder comprar los medicamentos que necesitan para seguir viviendo, en verdad, ¿no? Sí. Algunas situaciones como crónicas, de las cuales, medicamentos de los cuales no se puede prescindir. Y después también, a ver, nos podemos correr un poquito hacia la salud mental también, ¿no? A ver, estas situaciones de crisis muchas veces generan, por ahí, en todas las clases sociales, pero por ahí, a ver, la clase media o alta tiene por ahí la posibilidad de acceder a algún tipo de medicamento, que por ahí relaje un poquito o deje dormir un poco más en paz en estos momentos de crisis en los cuales por ahí viene mucha angustia, viene un poco de desesperación, viene un poco de miedo, y si uno no cuenta con los recursos de personalidad psíquicos más estructurales para poder hacerle frente a eso, por ahí necesita alguna ayuda para descansar un poco, ¿no? Y bueno, y si eso también afecta, no puedo tampoco comprar algo que me permita relajarme un poco, y encima tampoco tengo los recursos para afrontarlo. Eso tampoco está bueno, porque termina, digamos, yendo en contra de la calidad de vida de los sujetos. Es todo un tema eso, ¿eh? 100% aumentaron los medicamentos en el último año, Sí. Román. Sí. Vos que tenés tanta relación con la gente, uno se pone a pensar aquellos que tienen trabajos precarios, que viven el día a día, en caso de enfermedad, ¿cómo hacen para ir a la farmacia? Un estudio de la COFA, de la Comisión de Farmacia Argentina, indicaba eso, pero sobre todo ante la inaccesibilidad, o sea, algo no tan accesible, perdón, la automedicación. Es como decía ella, en casos familiares te toca a veces la desgracia de tener que recurrir ya al médico, y turnos sobre turnos y contraturnos, y eso por ahí complica. El sistema de salud en la Argentina ha sido vulnerado en los últimos años, y sobre todo en donde ha aumentado el 100% el valor de los medicamentos, es bastante compleja la situación. Como decía recién Jazmín, aquellos que tienen la posibilidad de poder acceder a un medicamento que no es barato, vaya y pase, pero aquellos que no pueden, realmente se les complica demasiado, ¿no? Termina siendo un símbolo lo de que ya no haya Ministerio de Salud, digo, en algún sentido, ¿no? Me parece que es mucho más profundo, y algo mucho más de trabajo. Viste que se usa la palabra profundidad, trabajo, tiempo. Me parece que los tiempos apremian y mucho, y si por ahí dilatás mucho más. Me pasó hace 2 semanas un caso de una paciente de PAMI que no tenía turno, y cuando ofrecimos pagar el espacio, el turno para poder atenderla, el turno apareció. Explicaron ahí que tenés por día, vos me corregirás que sabes mejor, cierta cantidad de gente para atender por obras sociales o por PAMI. Después, si vos vas y pagás la consulta, hay espacios disponibles para eso. Bueno, ahí ya empezás a ver qué es lo primero, si huevo o la gallina, ¿viste? Sí, además los grises. Es un tema Sí. bastante complejo porque necesitas. Lo que pasa es que, o sea, también no puedo dejar de pensarlo como del lado de los profesionales. Claro. Porque claro. vos decís, bueno, bueno, dale, atiendo 5 pacientes por PAMI, porque probablemente esa sesión cobro 200 pesos Claro. por sesión, pero necesito también cubrir un porcentaje de particulares para salvar ese día. O sea, a ver, Claro. eso también lo analizo desde la profesión, o sea... Más difuso el hecho de Claro, aceptar el entonces, PAMI, pero empieza cobrar... como todo un proceso también como de cierta precarización Claro. laboral también, porque yo me veo obligada a tener que trabajar con mutuales, por supuesto, porque no hay porque si no, no hay posibilidad de darle la oportunidad a la gente de que pueda asistir a una terapia psicológica. Más difuso es aquellos que le cobran el PAMI y además te cobran a vos cuando no debe ocurrir. Bueno, Es otro tema. otro. Aparte de eso, sabiendo que los profesionales cobran a los 4 o 5 meses la consulta que realizaron hoy, la van a cobrar de acá Claro. a 4 o 5 meses, donde el valor de hoy de una consulta es X, y cuando vos percibís el pago por eso es muy inferior, ¿no?
Quería consultar a Jazmín si hay cuestiones de síntomas o enfermedades que son propias de la crisis. Pienso en la ansiedad, pienso en la depresión. ¿Ustedes en el consultorio ven cuadros que se relacionan con el escenario, con la coyuntura? Para mí, yo cada vez más este último tiempo. A ver, no sé si lo encausaría en un cuadro o si lo caracterizaría dentro de alguna categoría en particular, pero hay una preocupación que llega al consultorio. ¿Por qué? Porque las cuestiones por ahí que nos desestabilizan, como puede llegar a ser una crisis económica, que nos genera como una inestabilidad, que después termina como repercutiendo también en las relaciones. Entonces, uno empieza a identificar y ya estamos mal con esto, y cuando uno empieza a indagar un poco, ¿y por qué? Porque no alcanzó, no nos pudimos acomodar, y es muy loco cuando llega ese momento en decir, ¿por qué no nos alcanzó la plata? Y vos como, ¿cómo? O sea, sí. Y sí, efectivamente. De la pareja estás hablando. Por ejemplo, en una situación de pareja, ¿no? Porque hubo algo en relación a la administración del dinero que no se pudieron poner de acuerdo con algo, por ejemplo. Y eso tiene que ver con que hay un ingreso que es menor y con que hay un montón de gastos que son fijos, y eso deja de permitir por ahí dejar de hacer otras actividades. Entonces, sí, por supuesto. Eso, digo, un ejemplo así. Contanos como qué es bien, lo que solés dar como consejo en esos casos. Como bien concreto. Porque está escuchando todo el mundo y se siente Eso es lo que me pasa a mí. Mira, Eso de es lo que control me pasa a dice, mí. por favor, que nos diga cómo tengo que encararlo. No, bueno, me parece que, a ver, ese es un ejemplo, pero también hay situaciones que de muchísima angustia, de muchísima desesperación e incertidumbre, principalmente en estos últimos años, que efectivamente no se sabía qué iba a pasar, más allá de que algunas cosas se podían anticipar, pero genera como mucha inestabilidad. Incluso ahora, que más allá de que pueda haber un cambio de gobierno, que sabemos que esto no va a ser un cambio rotundo de un día para el otro. O sea, por ahí lleva un tiempo reconstruir o reacomodar las cosas, y eso también genera como mucha inestabilidad cuando vos no sabés qué valor va a tener tu sueldo dentro de un mes. Bueno, a propósito del tema político, dicen que Alberto Fernández le planteó esto a Cristalina Georgieva en la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Le dijo, mirá, volvió el sarampión, volvió esto, todo esto porque eligieron pagarle al Fondo Monetario. Digo, tiene una connotación política muy notoria. Sí, por supuesto. Me parece que este gobierno decidió invertir o disponer dinero para un montón de cuestiones que, según mi criterio, tenían que ver con otras gestiones comerciales, y ha dejado olvidado a la población, me parece. Por lo demás están los planes de salud. Hoy hablábamos en la reunión de producción respecto a algunas cuestiones que uno, sin ser ni muchísimo menos un especialista, pero veíamos cuánto dinero se gasta en la salud pública, por lo demás, hablando del cáncer de piel, de la necesidad de no tomar sol, de no exponerse directamente al sol, menos en algunos horarios. Lo hemos escuchado todo en todo el tiempo. Y después vas a la farmacia y te querés comprar un protector y realmente no podés comprarlo. Lo que sale un protector para niños. Digo, es como que entran en colisión esas cosas, porque vos decís, te están diciendo, mira, ojo con el cáncer, y después es prohibitivo el precio de esos productos. Sí. Ese como un montón. Sí, digo algo como un montón de otros más. Y bueno, pero son también las contradicciones propias que tiene de trasfondo una situación económica particular, me parece, que se termina viendo como reflejado en un montón de aspectos, no solamente en la salud. Bueno, hablando en los pasillos de que íbamos a tratar este tema, me contaron algo particular. Digo, aquellas que ni siquiera son enfermedades, pero que tienen que ver con la sanidad personal, lo que cuesta, por ejemplo, la pasta dental. Digamos, muchos se han alejado de esto. Y nos consta, las familias más humildes. Digo, hay un trasfondo que es complicado, ¿no? Sí, ni hablar. Me parece que por ahí la clase media es la que más puede como zafar, porque puede prescindir de, bueno, quizás en vez de hacer mis 2 consultas al odontólogo por año, hago una, o se me viene a la cabeza el tratamiento para las varices que hago. En vez de hacer 4 sesiones, este año hice 2, nada más. O sea, me parece que nos podemos ir zafando. Me parece que el problema es en los que están más perjudicados, que no estamos hablando de algo que quizás me resta un poquito de calidad de vida, sino de que me está quitando la calidad de vida para el caso de los que menos tienen. Aunque eso es relativo, porque la clase media pierde algo que no sabe lo que perderlo en muchos casos. Por ahí la gente que está a otro nivel, bueno, está más acomodada a los cambios, a las necesidades. Se me ocurre, es muy personal esto. Sí, puede ser. Pero el golpe de la clase media en ese sentido es notorio. Puede ser.
sí, por una cuestión de que en la pobreza se está más acostumbrado a arreglárselas con lo que se dispone y con lo que se puede, ¿no? Claro. Sí, que es tremendo, no deja de ser tremendo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, linda la charla respecto de estas cuestiones. Claro, tiene trasfondo que estamos hablando de enfermedades y este tipo de inconvenientes. Sí, tiene muchísimas aristas. Recién algo decías, Pablo, la ponderación de la gestión a la salud está a las claras cuando uno ve qué rango tiene la salud, ¿no? ¿Qué rango tuvo? La salud era ministerio, porque era una prestación esencial del Estado y pasó a ser secretaría. Eso le da otro presupuesto, eso le da otras facultades, otro margen de maniobra y simbólicamente nos está diciendo algo también. Bueno, además una secretaría que ya no tiene secretario. No, porque renunció Rubinstein. Mirá vos cuánto de complicado es esto, ¿eh? Y de qué manera lo es. Y bueno, cuando uno tiene niños chicos, las enfermedades, ¿cómo lo maneja? Es un padre de familia, por ejemplo, Román. La verdad, por suerte, volvemos a recaer de la suerte dentro de todo lo malo, ¿no? Es como, recién tomando las palabras de Jazmín, priorizás algunas cosas. La pasta dental, la óptima, la que todo el mundo te recomienda, la cambiás por una más económica. Claro. Cuando tenés que hacer los controles pediátricos, bueno, si haces 2 controles al mes, tratás de hacer 1. Todo depende también de la obra social que te toque, que tengas, ¿no? Que te dé la oportunidad de poder hacer las revisiones necesarias, pero influye absolutamente en todo. Coincido en eso de que por ahí la clase media no está tan acostumbrada a las variantes como si los que menos recursos tienen, porque se limitan mucho más, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero creo que va a ser una situación de acostumbramiento, lamentablemente, de ahora en más. No creo que sea algo que vaya a cambiar de un día para otro. Me quedé pensando en lo que decía, sobre todo con respecto a las consultas de pareja. Digo, bueno, si das el secreto, lo pagamos entre todos la consulta. Tratamos de entre todos encontrar la solución. Pero vivimos muy ansiosamente, hasta prejuiciosamente. Primero el gran problema era las PASO. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las PASO? Pasó eso. ¿Qué va a pasar en las elecciones generales? Ahora es qué va a pasar el 10 de diciembre. Me parece que tenemos una suerte de costumbrismo al vivir preocupado por algo, ¿viste? Y si ¿cómo andás bien? Y no sé cuánto me va a durar, ¿viste? Pero hasta ahora ando bien. Es como que vivimos bastante acelerados. Sí, y con un consumo de medicamentos bastante interesantes como para tratar de calmar esa ansiedad, que creemos nosotros que la calma, pero debe pasar por otro lado. Sí, por supuesto. Esto no es más que un paliativo. Claro. Pero si se pudiera medir y mensurar eso, me parece que has dado en la tecla de un tema que es tan actual y que se nota tanto en el día a día. Se nota en la calle, manejando. Hay cada vez más consumo de psicofármacos. Eso, está como totalmente relevado en las distintas instituciones, en de laburo, cuando uno va conociendo, en todos los espacios laborales hay gente que está tomando algún tipo de medicación por ansiedad, porque es como un nivel como cada vez más importante. Y muchos más los que piden carpeta médica, carpeta psiquiátrica, que tenés 2 meses, 3 meses por hostigamiento laboral o lo que sea. Se nota mucho más. Consultás a los lugares típicos, sobre todo de atención pública, ¿viste? Cuando vas y consultás, che, a mí me atendía Jorge. No, Jorge está con carpeta médica, por 2 meses no va a estar. Vas a otro lado y sucede lo mismo. Es como que los ambientes laborales son un ambiente bastante Hay también complejo. Algunos ambientes laborales como más propicios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la atención al público, la educación, la salud. El periodismo. Bueno, eso nos contarán ustedes. Contame, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo te sentís que curás más? ¿En el consultorio o cuando haces reír a la gente? Ay, qué pregunta. Qué pregunta. Me parece que son 2 tipos de ayudas distintas, ¿no? Porque la risa es curativa. Yo creo que la risa es como muy sanadora y relaja muchísimo y distiende, pero también es necesario por ahí en algunas ocasiones un análisis un poquito más profundo de qué es lo que está pasando, de qué lugares, de dónde estamos parados, de por qué nos situamos en determinados espacios, cómo queremos vivir, qué tipo de vida queremos llevar adelante. Entonces, bueno,
como que van ahí medio como de la mano, ¿no? Se complementan. Claro. Se complementan. Hay algo de eso. Bueno, viajar también debe ser positivo para la gente y más cuando no tenemos que pagar como en este caso, que por ahora es gratis.